¿Sabían que en la Ciudad de México tenemos un museo dedicado a los ajolotes? Así es, este museo se inaugura como parte de los festejos por los 100 años del Zoológico de Chapultepec y es un lugar increíble y sobre todo muy interesante. Así que prepárense porque hoy en De Todo vamos a visitar este fantástico museo. Vamos a comenzar. Hemos sido encantadas y encantados por la figura y la sonrisa de los ajolotes que últimamente vemos en todos lados. Bueno, este animalito tan especial, ya sabemos, se encuentra aquí en México y le hemos dedicado un museo. Está con nosotros Fernando para platicarnos acerca de este museo que es bastante nuevo en comparación con la larga historia que tiene el Zoológico Chapultepec en donde se encuentra. Fernando, muchas gracias por acompañarnos en De Todo. Bienvenida, Alexia. Este es el Amphibium Museo del Ajolote y Centro de Conservación de Anfibios. Normalmente en un zoológico la gente busca los grandes animales, ¿no? Esas jirafas, elefantes, osos, tigres, pero este museo está dedicado a una especie endémica, única en el mundo, que solamente vive en México y que es el ajolote. Ahora, todos conocemos el billete de 50 pesos, ese es el ajolote de Xochimilco, pero en México hay 17 especies de ajolote que los podemos ver aquí atrás. Y este museo está dedicado a los anfibios, pero escogimos como primera especie para habitar aquí en el Amphibium a los ajolotes. Por el momento, en esta parte que estamos, podemos observar 5 especies diferentes de ajolotes, 5 especies nativas de México, entre ellas varias variedades del ajolote Xochimilco. El más popular es el blanco, ¿no? El rosita. Sin embargo, el color natural es el más oscuro, pardo, que todavía habita en los humedales de Xochimilco y Tláhuac, que son los remanentes de ese ambiente que a lo mejor mucha gente no sabe que es importantísimo para la vida en la ciudad, para la vida en el planeta. Y estos humedales albergan el 11% de la biodiversidad de México, están ahí en ese humedal de Tláhuac y Xochimilco. Entonces tratamos de recrear ese ambiente de Xochimilco, pero en México tenemos la oportunidad de visitarlo físicamente, pero obviamente el Zoológico de Chapultepec tiene una larga historia. Acabamos de cumplir el año pasado 100 años, los primeros 100 años de historia del Zoológico de Chapultepec. Alfonso L. Herrera, que fue su fundador, padre de la biología en México, y destinamos este espacio que hace muchos años fue una casa de los elefantes, precisamente aquí dormían los elefantes, y la reciclamos, la reutilizamos para una especie que, aunque sea de 20, 30 centímetros, es tan importante como un elefante o una jirafa, y ese es el sentido de haberlo hecho en este espacio, pero de que la gente sepa que en México también los anfibios son importantes, y qué mejor, pues, embajador de la vida silvestre de México que el ajolote de Xochimilco. ¿Cuál es la importancia cultural y científica que tienen los ajolotes? Bueno, tanto así que, como lo mencionas, le dedicamos un museo. Culturalmente fue un dios, ¿no? Para algunas de las tribus prehispánicas. Sin embargo, desde el punto de vista científico, es un animal que regenera tejidos, pero no nada más cualquier tejido. Puede regenerar músculo, hueso, ligamentos, tendones, vasos sanguíneos, nervios, porciones de corazón, porciones de cerebro. Entonces tiene una capacidad de regeneración muy impresionante que han estado estudiando por décadas y décadas, y que en algún momento va a ser aplicable a la medicina en humanos, ¿no? Entonces tiene una parte científica muy importante, pero el sentido de todo este espacio es dar a conocer todo eso. Estamos dedicando todo nuestro esfuerzo y trabajo a conservar especies. Algún día quisiéramos tener esas 17 especies, va a ser muy difícil porque todas están amenazadas o en peligro de extinción, y este es un refugio. Como podrán ver, hay muchas herramientas para la conservación. Por allá pueden los niños interactuar con biólogos y veterinarios que trabajamos directamente con los ajolotes, y eso, en un sentido, la educación ambiental para la conservación es importantísimo. Y qué mejor que los propios
aquellos biólogos y veterinarios que atienden a los ajolotes platiquen con los niños, que seguramente detonará en muchos niños que nos visitan el haber platicado con esos profesionistas que atienden a los ajolotes y a futuro pues ayudar en la conservación de estas especies. Y de hecho así es como nos recibe el museo. Entramos y lo primero que tenemos justamente es esta oportunidad de interactuar con un biólogo, con un médico veterinario y este estanque en donde podemos apreciar por ahí una que otra especie. Por ahí están los ajolotes de Xochimilco, el color pardo, que es el color natural. Sin embargo, en laboratorios, en acuarios, podemos criar algunas variedades de diferentes colores que son muy populares, pero el color natural para camuflajearse en el lodo de los humedales de Xochimilco, pues es el que vemos, oscuro, ¿no? Pardo. De hecho, aquí en esta área también encontramos mucha información. Les invitamos a que se acerquen, lean todas las fichas informativas que son muy importantes para conocer cuál es la actividad del museo, qué es lo que se hace y, por supuesto, muchos datos súper interesantes acerca de los ajolotes. ¿Continuamos? Continuamos. A ver, Fernando, platícanos un poquito de los laboratorios. Alexia, estamos en una parte muy importante de este Museo del Ajolote, Centro de Conservación de Anfibios. Otra de las herramientas fundamentales para la conservación de especies es la investigación, la ciencia e investigación. Entonces tenemos 4 laboratorios aquí con diferentes etapas de los ajolotes para que la gente pueda conocer desde el huevo, la larva, una característica especial del ajolote de Xochimilco y otras 3, 4 especies más que se quedan como larvas toda su vida, ¿no? Y se quedan como larvas porque ellos no requieren salir del agua, el ajolote de Xochimilco y otras especies que viven en lagos, en cuerpos de agua permanentes, entonces se quedan con sus branquias, sus aletas como a larva y así se reproducen. Entonces es una característica muy curiosa de ciertos ajolotes, no de las 17 especies, pero sí de 4 o 5 especies, y eso lo pueden ver aquí todos los visitantes. La idea de esto es que la gente pueda ver a los biólogos, médicos veterinarios, cuidadores, trabajando directamente con ellos, cambiando el agua, dándoles de comer. Eventualmente cada laboratorio tendrá un proyecto de conservación, pero la ciencia e investigación es parte de la conservación de especies y en el Amphibium, por supuesto, que es lo que desarrollamos, ¿no? Muy bien. Oye, ¿y crees que nosotros podamos entrar ahorita a echar un vistazo? Por supuesto, vamos. Acompáñennos. Bien, aquí pueden ver algunas de las especies que hemos reproducido, entre ellas el ajolote de Xochimilco y diferentes etapas del ajolote. Aquí podemos ver entonces desde que son huevecitos. Desde los huevos, que cuando los ponen tardan unos 15, 18 días en eclosionar, o sea, en nacer, y aquí los pueden ver en vivo porque esa larva se mueve dentro del huevo y como es transparente pueden ver los niños y todos nosotros que nos maravillamos con estas cosas, podemos ver cómo va creciendo. Y como comentaba aquí, los biólogos, veterinarios, cuidadores les dan de comer y la gente puede ver todo ese trabajo que hay atrás de la conservación de especies. Eso es importantísimo. A veces la gente cree que es fácil tenerlos y no, se requieren ciertas características y cuidados que permanentemente se le dan en los zoológicos de la Ciudad de México a todas las especies con las que trabajamos. ¿Cuál es el ciclo de vida de un ajolote? ¿Cuánto viven? Bueno, pueden llegar a vivir hasta 15 años. Si está bien cuidado, unos 15 años pueden vivir. Entonces es a largo plazo esto, ¿no? El trabajo con estos individuos. Y nacen después de que el huevo, de que lo deposita la hembra, tardan 15 a 18 días, 20 días en nacer. Y de ahí en adelante, ¿no? Empiezan a crecer, primero les nacen las manos, luego las patas, al revés que las ranas, que les salen las patas primero y luego las manos. Y de ahí siguen creciendo hasta el año, año y medio, que ya se pueden reproducir, ¿no?
generalmente al siguiente año que nacieron ya pudieran estar en condiciones de reproducirse. Aunque se pueden reproducir todo el año, prefieren la época de otoño, invierno, cuando hace frío, que es lo que los activa para reproducirse en condiciones naturales. En un laboratorio, como el que estamos viendo, podíamos pues mantener cierta temperatura y poderlo reproducir más tiempo durante el transcurso del año, ¿no? ¿Cuál es el tamaño máximo que alcanza un ajolote? Bueno, de los de Xochimilco, unos 28 centímetros más o menos. Algunos son más grandes, los de Pátzcuaro llegan a medir 30, un poquito más de 30 centímetros, que es una de las especies que estamos reproduciendo y que puede conocer la gente, ¿no?, en este anfibio. La imagen de un ajolote es como sonriente y eso es muy atractivo, por eso los consideramos embajadores de la vida silvestre de esta zona de México y de México. Fuera de México son animales sumamente populares y esta es una de las especies únicas en el mundo que solo habita en ciertas zonas, depende de la especie, de México, ¿no? De las 17 especies de México, 16 son endémicas, o sea, que solo habitan en algún lago, en el Pátzcuaro, en el Xochimilco, en Zacapú, en Michoacán. Son especies que son únicas en el mundo y son precisamente nativas de México, ¿no? ¿Qué comen los ajolotes? Bueno, depende del tamaño, ¿no? Desde que son muy pequeñas, todo lo que le quepa en la boca a un ajolote se lo va a comer. Y si se mueve, mejor, ¿no? Entonces les llama la atención el movimiento. Entonces, cuando son muy pequeños, recién nacidos, comen pulga de agua, la que usamos para peces. Después comen artemia, que son crustáceos un poquito más grandes. Lombriz, esta lombriz de agua, tubifex le llamamos, también se usa en peces en cierto tamaño. Posteriormente, conforme van creciendo, pueden comer peces, ¿no?, charales o acosiles. Y también he escuchado que se comen entre ellos, ¿eso es verdad? Sí, el grandote se come al pequeño, no es instinto de supervivencia, y pues algún ajolote grande que ve algo moverse, pues no sabe a lo mejor si es ajolote o no, pero se lo va a comer. come. Y vemos que cada una de las peceras está perfectamente habilitada con lo que ellos necesitan para crecer. Aquí es mucho para que la gente los alcance a ver, pero ellos requieren refugios. Algunos refugios que hacemos es con vegetación, con corteza de árboles o con alguna resina que preparamos especial para ellos, o inclusive tubo de PVC. El chiste es que tengan donde refugiarse como lo harían en vida silvestre, ¿no? Y el agua tiene que estar en constante movimiento. Sí, hay todo un sistema de filtrado con luz ultravioleta, con ozono, con sistema de filtros de arena que surte a todas las peceras de todo lo que ven aquí adentro. Tiene ese sistema de filtro y esa misma agua es para los humedales que vamos a ver en un momento. Fernando, ¿cuál es la función en la vida natural, en la vida silvestre de los ajolotes? Porque aquí en el laboratorio pues los vemos muy controlados, muy consentidos, bien cuidados. Claro. Pero ¿qué pasa con ellos en su ambiente natural? ¿Cuál es su función? Bien, una función importantísima es parte de la cadena alimenticia de muchas otras especies. En el humedal de Tláhuac y Xochimilco hay 138 especies más o menos de vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, anfibios. Entonces, una de las funciones es darle de comer a todas esas especies, o a muchas de ellas. Algunas serpientes los engullen, se alimentan de ellos. Esa es una de sus funciones. Otra de ellas son controladores de plagas, ¿no? A lo mejor pensamos muchas veces que siendo un agua estancada es un cultivo de mosquitos. Bueno, si no hay ajolotes que se coman esas larvas, esos mosquitos, pues sí va a ser un cultivo. Si estos animales siguen en donde deben de estar en vida silvestre, en esos ecosistemas, hasta controlan plagas. Por eso es que también tenemos que comprender la importancia no solo de respetar estas especies, sino también de cuidar el medio ambiente natural. Eso que mencionas, Alex, es importantísimo. Si cuidamos el ambiente, decimos mucho, mi casa es tu casa, y eso se refleja en nuestra labor en conservación, ¿no? La casa del ajolote es nuestra propia casa. Esos humedales de ese lago de Xochimilco es parte de nuestro ambiente y dependemos de cuidar ese ambiente, por un lado para salvar al ajolote que está en grave peligro de extinción y las diferentes especies están amenazadas o en peligro de extinción. Pero si logramos salvar
el ambiente para el ajolote, lo estamos salvando para el resto de especies con las que comparte ese hábitat, pero también para el ser humano. Entonces es algo que tenemos que comprender. Y un detalle importante en anfibios es que su piel es permeable a cualquier tóxico, no es como la nuestra que tiene queratina y que nos protege, igual un reptil tiene mucha queratina y se protege, ¿no? Ellos, su piel es permeable y son los primeros individuos en sufrir una contaminación de su ambiente. Entonces son excelentes monitores del estado de salud de su medio ambiente. Los primeros que empiezan a sufrir un contaminante o algo que sucedió en ese lago son los primeros que, si empezamos a ver problemas en ellos, algo anda mal en su ambiente. Parte de los laboratorios se hace investigación, estamos estudiando la hematología, la sangre de los ajolotes, de los anfibios, que hay poca información, se está desarrollando. Entonces el tener los ajolotes aquí nos permite estudiarlos. Así como hay enfermedades que afectan al ser humano, hay enfermedades que afectan a los anfibios. Una de ellas es un hongo, el Batrachochitrium, hongo quítrido, y ese hongo es responsable de la extinción de algunas especies en todo el mundo. Lo estamos estudiando aquí en laboratorios, estamos montando una prueba de PCR para esta enfermedad específicamente de los anfibios, pero es un trabajo que nos permitirá salir a campo, ayudar a los investigadores que están con salamandras, con ranas en vida silvestre aquí en México, y que nos envían las muestras y correr esas muestras para ver si esas poblaciones ya se contagiaron del hongo y qué hay que hacer. Entonces, todo esto que hacemos aquí, pues se va a reflejar en la conservación de diferentes especies en México y otras partes del mundo, ¿no? ¿Qué les parece si, para seguir hablando de la conservación de los ajolotes, conocemos un poco este esfuerzo que hacen ustedes para tratar de replicar las condiciones de vida natural a través de los humedales? ¿Vamos? Claro que sí, vamos por Vamos. Y aquí estamos en donde inicia el recorrido para que conozcamos un poquito cómo se siente idealmente el hábitat en el que viven los ajolotes, ¿no? Claro. Que es un esfuerzo que se hizo aquí en el museo para que las niñas y los niños principalmente, pero todo el mundo, pueda reconocer estos espacios. Claro, esta es una recreación de un humedal, como lo veríamos, es un tular, está relleno de tule, ¿no? Esta planta muy característica de humedales de Xochimilco y otras partes de México y otros países. La idea es que la gente se sienta inmersa en el mismo ambiente que el ajolote, en este tular, ¿no? que rodea todo el recorrido. Ahora, algo bien importante que comentábamos hace un momento es que los ajolotes son una especie sombrilla o paraguas, acá lo podemos ver. Ese paraguas es algo que protege al resto de las especies que cohabitan en ese mismo lugar. Si logramos proteger el ambiente para el ajolote, el mismo ajolote va a proteger al resto de las especies. Entonces eso es importantísimo y por eso le llamamos una especie paraguas o sombrilla que protege a todos los demás, ¿no? Es parte de la idea de hacer este recorrido y que vean que el ajolote convive con otras especies. No nada más existe el ajolote, hay tortugas, hay serpientes, hay aves. Están hechas las peceras para que los niños se agachen y vean el ambiente a través de los cristales, vean esas raíces en donde habita el lodo, en donde habita el ajolote y se sientan parte de ese ambiente, pero también están viendo carpas y tilapias o mojarras, que son especies exóticas invasoras y que no deberían de estar ahí, y también las tortugas, las japonesas. Hay otros mamíferos como el cacomixtle, el tlacuache, que cohabita con nosotros también en esta gran ciudad, pero en ese humedal también se habitan con este mismo ajolote, que es en este caso el de Xochimilco. Y la idea es que conozcan esta recreación del humedal, pero también que vayan y lo vean con sus propios ojos aquí en la Ciudad de México, que esos remanentes del hábitat del ajolote. Aquí tenemos algunos peces naranjas brillantes muy bonitos, pero que aunque se vean muy bonitos no deben estar ahí. No deberían de estar ahí. Somos Mucha los seres gente va y humanos. los deposita ahí en el agua y creen que están haciendo un favor al pez. Pues sí, pero ese pez va a competir con el ajolote, que ese sí debe de estar ahí en ese ambiente, ¿no? ¿De qué otra forma lo amenazamos? Bueno, la sobreextracción, ¿no? En un momento dado, cuando empezó a reducirse la población de ajolote,
la extracción de huevos y larvas de ajolote. Eso en estas especies ya no es factible. Sin embargo, hay criaderos de ajolotes en México en donde la gente, en dado caso, puede adquirirlos, ¿no?, legalmente, y son criados en esos laboratorios, en esos criaderos. Pero en su ambiente pues, ya no es posible estar extrayendo porque son animales, poblaciones muy reducidas que hay que cuidar en el lugar de origen, en su medio ambiente. Y si los quieren conocer, pues aquí estamos en el Amphibium, ¿no?, y en el Zoológico de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes, para conocer todas estas especies que de otra manera sería imposible que muchos de nosotros hubiéramos conocido, y ese es el sentido de los zoológicos en apoyo a la conservación de especies, ¿no? Y ojo, tampoco hay que tener ajolotes, comprarlos y liberarlos en Xochimilco o comprar tortugas y no, aunque sean especies de ahí, no, eso no. De cualquiera de estos que legalmente es un compromiso para toda la vida. Ya dijimos, un ajolote puede vivir 15 años, entonces si no los vamos a cuidar 15 años, pues mejor. Para eso venimos al zoológico y aquí los conocemos y están todos los días accesibles para que los conozcamos y aprendamos de ellos, ¿no? Aquí los podemos observar, podemos tener mucha información al respecto. Incluso hay talleres para las niñas y los niños. Eso es muy importante que lo menciones. Es parte de las virtudes de este espacio. Tiene áreas para talleres educativos. Acabamos de celebrar el 1 de febrero el Día Nacional del Ajolote y todos los niños hicieron diferentes manualidades para su ajolote favorito. Eso implica que los niños ya tienen en su mente que el ajolote está en peligro de extinción y que hay que cuidarlo, ¿no? Esa es parte de las actividades educativas que en determinadas horas del día los niños pueden, sábados, domingos, pueden entrar a un taller en este espacio y aprender más del ajolote y para que se les quede fijo lo que hicieron ese día y lo recuerden por mucho tiempo. Y tenemos que visitar este museo para conocer estos y otros datos muy interesantes. ¿De qué día a qué día puede venir la gente aquí al museo? El zoológico está abierto de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, aunque aquí en Chapultepec el horario del Amphibium, por los diferentes manejos que se tienen que hacer, está abierto de 10 de la mañana a 3 y media de la tarde. Vengan temprano porque hay mucha gente que quiere entrar, sin embargo hacemos grupos no tan grandes para que lo puedan disfrutar plenamente, ¿no? Vengan temprano. Ay, muchísimas gracias, Gracias, Fernando. Alexia, por la visita y inviten a toda la gente a venir y a conocer. Es un espacio muy agradable y que aprenden mucho, sobre todo los niños, pero es para todo el público en general, los visitantes en general. Y nos están visitando de todas partes de México y de otras partes del mundo, porque el ajolote se ha vuelto un embajador de la vida silvestre de México, ¿no? En todo el mundo están conociendo al ajolote y qué mejor lugar que en el corazón de la Ciudad de México, en el bosque de Chapultepec, está este Amphibium para conocer al ajolote y otros anfibios, ¿no? Desde el año 2018 se considera que los ajolotes están en peligro de extinción. Y estoy segura que después del capítulo de hoy no solamente tenemos ganas de visitar este museo, sino también de cuidar el medio ambiente, porque así es como podemos proteger a esta especie originaria de México. Déjenos sus comentarios en redes sociales y escúchenos en Radio IPN en el 95.7 de FM. Soy Alexia, hasta la próxima.